Hola, ¿se encuentra la delegada? Disculpe, doctor, me comentó que tenía problemas de audio. Ya, pero ¿me escuchan bien a mí? ¿Me? Sí, Ok, doctor, se escucha. entonces vamos a hacer la parte introductoria del capítulo que me parece interesante. Eh, es la primera clase, a ver, ¿qué les digo? Es la primera clase es la primera presentación en todas las clases que doy para obstetricia, la que he implementado ahora en vista de un contexto muy peculiar que espero lo entienda. A ver, voy a compartir pantalla. Por favor, me comunican si estoy compartiendo pantalla. No, doctor. A ver, Ahora sí. Ahora sí, ok, pero yo no me encuentro. Ahí, ¿me ven? sí. Sí. Ok, muy bien, gracias. Entonces, la presentación, más o menos primigenia, permítame presentarme, chicas. Yo soy el doctor Julio Guamán Olarte, soy médico cirujano, con la especialidad en radiología, con la subespecialidad en neuroradiología pediátrica. Pero la vocación por la fisiología nace desde muchos años, muchos años. Llevo como 25 años de docente en la facultad. Quizá alguna de ustedes todavía no hayan nacido, pero ya me interesaba la fisiología como tal. Entonces vamos a ver cómo la fisiología y el problema de la correlación entre lo biológico y social. A diferencia de las otras escuelas de obstetricia que hay en el Perú, que son creo que más de 30 escuelas, la peculiaridad de nuestra escuela en San Fernando es que tiene un contexto social, que tiene un contexto más humano, pero esa sociabilidad y esa humanización del entendimiento del paciente tiene que partir de un contexto teórico. Nuestra facultad desde muchos años ha sido cuna de grandes maestros, cuna de grandes estudiantes y cuna de muchos pensadores que dieron logros al país y dejaron su huella en la formación de nuestros alumnos. En el debate de la salud y la atención, básicamente hay estas dos coyunturas. Una coyuntura involucrada con la pobreza, un sistema de salud caído, un sistema de salud colapsado, un mal entendimiento de lo que es el paciente y el otro extremo, ¿no? La monetarización, la alteración del orden en la atención de salud, así como la burocracia como tal, que hacen que nuestra atención de salud en el país sea malísima, mala en comparación a países cercanos al nuestro. Creo que uno de estas proyecciones que queremos irradiar es el hecho de que cómo entendemos al paciente. Esto es un cuadro, más o menos de 1891, titulado El Doctor, donde al parecer refleja cómo debería ser la atención personalizada con nuestros pacientes. Cómo a partir de la observación y del entendimiento teórico de lo fisiológico y lo fisiopatológico podemos dar una mejor calidad de atención al paciente. Y no solamente buscar la enfermedad como tal, porque esa no existe, sino es el paciente con alguna alteración. Para nuestro caso, por ejemplo, una realidad concreta que tenemos es una paciente mujer de hace algunos años, abandonada en el Hospital 2 de Mayo. Ningún familiar iba a verla. La paciente vivía y sobrevivía a como podía en el hospital en esas condiciones que ustedes pueden ver. Condiciones insalubres, condiciones de abandono, condiciones de depresión. Pero el problema es eso, o sea, ¿por qué cada día se hace más evidente la deshumanización de la atención médica, en general de la atención en salud? La despersonalización del trato a los pacientes y la mercantilización de los sistemas de salud y la educación. Se ha vuelto tan mercantil, se ha vuelto todo monetario. Al parecer que se entiende como que nosotros simplemente somos entes biológicos o decimos que solamente somos entes sociales. Y por lo tanto, en esa relación social, la alteración de entender a la persona no es la adecuada. Y en lo biológico, nos comparamos que simplemente somos entes humanos
que solamente estamos en correlación con los sistemas vivos y que tenemos un nivel de cierto grado superior que otros sistemas vivos que también sienten y piensan como nosotros. O sea, a los animales los humanizan y a nosotros nos animalizan. O sea, dos entes extremos con los cuales persiste y subsiste en el entendimiento de la salud. Sin embargo, nosotros debemos de abordar estos dos puntos como son dos cosas que están en relación estrecha, o sea, lo biológico y lo social, pero que esa correlación estrecha tiene que entenderse desde una manera más sistematizada. Entonces, cómo lo biológico y social en correlación refleja su acción sobre el individuo, sobre el paciente, y cómo al mismo tiempo estos dos aspectos biológico-social, independientemente cada una, va a ejercer efectos sobre el paciente, sobre la condición del paciente. En la situación de ustedes, como futuros profesionales de la salud, van a tener que abordar este problema, que es un problema álgido. Cada día aumenta el embarazo en adolescentes y cada día aumenta el embarazo no deseado. En buena cuenta, ustedes van a ser actores directos en el manejo, el trato y tal vez la atención de estas personas. Nuestro país no está exento de este problema que ocurre a nivel del mundo. Sin embargo, se recrudece o se hace más extremo cuando entendemos de que en los adolescentes que están en edad escolar, después de jugar con muñecas, juegan ahora, entre comillas, con los bebés. Y que eso se repite constantemente. O sea, se piensa que solamente somos animales superiores y que por lo tanto nos comportamos como animales. Entonces, como miembros o integrantes del sistema de salud que va a dar atención a los pacientes, debemos de entender, como les digo, sistemáticamente este asunto y debemos de abordar desde un enfoque diferente. Para ello, dos eminencias de nuestra facultad, el doctor Pedro Ortiz Cabanillas, maestro neurólogo de la facultad, egresado de San Fernando, con postdoctoral, con especialidad en el Newcastle de Inglaterra, con un doctorado en medicina, fue el primer gestor para que se forme la Escuela de Neurociencias en la facultad. Y a partir de un diplomado en neurociencias generó la maestría y es el único lugar en la facultad donde existe el doctorado en neurociencias. El doctor Pablo Sumaeta Vázquez, también discípulo del doctor Ortiz, neurólogo, que lamentablemente lo perdimos este año, un gran neurólogo, gestor y buen entendedor de lo que es la teoría que plantea el doctor Ortiz Cabanillas. La teoría se denomina teoría informacional de la personalidad, que implica entender al individuo y dentro de ese contexto implica entender a un paciente cuya salud se encuentra alterada, a un paciente postrado, a un paciente deprimido, a un paciente empobrecido. Entonces, las premisas básicas de este contexto teórico primero, da los cimientos para entender qué es un sistema vivo. Primero, decir que en el universo existe la unidad material y la presentación de la unidad material puede darse en sus diferentes vertientes, bien como masa o bien como energía, y como masa en diferentes vertientes de consistencia de masa, y bien como energía en sus diferentes vertientes, de tal manera que todo es materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la unidad material del universo se mantiene en el tiempo y espacio, si vale el término. En ese contexto del desarrollo de la materia, de las particularidades de esa configuración de masa y energía, que no es sino la misma materia, o sea, ya Einstein nos decía que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz. La velocidad de la luz al cuadrado es una constante numérica. Eso significa de que la masa es igual a la energía por un factor de conversión numérico es igual a la masa. Entonces, esa interconversión de masa y energía es una constante en la vida. Y eso las leyes de la termodinámica lo explican. Por otro lado, el sistema vivo es la misma materia, pero está organizada de una manera especial, de una manera que una configuración peculiar de materia determina y mantiene ese sistema vivo, desde el nivel celular hasta el individuo humano, incluso rebasando esa organización del individuo humano hasta el individuo social.
dentro de una sociedad, dentro del contexto social. Por lo tanto, las clases de información no entiendan como que información es lo que les transfiero a ustedes, sino que información, si hablamos de unidad material, es una configuración temporoespacial peculiar de la materia, que va a determinar la existencia desde el nivel genético hasta el nivel social. En buena cuenta, las clases de información abarcan desde la información genética hasta la información social. Y si esto lo queremos ver en un cuadro sistemático, primero debemos de entender primero qué es este proceso de desarrollo de la materia. La evolución es una serie de saltos de un nivel de organización a otro. Mejor dicho, que cada nivel de organización está determinado por un sistema material al cual le denominamos información. Y esta información se codifica en sistemas especiales para mantenerse como tal. Por ejemplo, la información genética codificada en la secuencia de nucleótidos que van a determinar la existencia de genes, va a determinar la existencia de un sistema vivo celular. En buena cuenta, la información es atributo exclusivo de la materia viva, que solo los seres vivos generan información acerca de su ambiente físico, químico, únicamente dentro de ellos mismos. O sea, para que exista la célula, tiene que existir esta materia que llamamos información, que en buena cuenta le vamos a llamar ADN, y que se va a codificar en esa secuencia de nucleótidos. Doctor, pero si hablamos de un sistema tisular, por ejemplo, cuando el embrión se está formando después de la fecundación, se forma el huevo cigoto. Espermatozoide y óvulo intercambian material genético, información genética, que al constituirse como uno solo, forman el huevo cigoto. El huevo cigoto va a ser la nueva configuración del sistema vivo a partir de esa información combinada de la madre y del padre, o del espermatozoide y del óvulo. Ese huevo cigoto que se forma en el tercio externo de la trompa de falopio después de la fecundación, tiene que anidarse a nivel del útero. Y para llegar a esa anidación ocurre una serie de cambios en ese huevo cigoto. Hay una proliferación celular, hay una división celular, la mórula, la blástula, la gástrula. Entonces, esta célula empieza a convertirse primero en un nivel tisular. Entonces, doctor, en el nivel tisular, ¿qué configuración material es esa que va a denominarse como información? Va a ser esa configuración material que existe entre célula y célula, al cual le vamos a conocer como información metabólica. Pero, doctor, esas moléculas o ese espacio intersticial entre célula y célula, ¿de qué está conformado? ¿Qué cosa codifica? Son moléculas mensajeras que se producen a partir de las células y que se vierten hacia el espacio intersticial, de tal manera que al llevarse al espacio intersticial, estas moléculas codifican información. Entonces vamos a hablar de moléculas mensajeras. Y esto, si esquemáticamente lo podemos entender así. Probablemente hace muchos miles de millones de años, en este sistema en el cual estamos, en el universo, las partículas ondas hayan sido las primigenias después de la gran explosión del Big Bang. Luego se formaron elementos subatómicos como por ejemplo los electrones, los protones, los neutrones, los cuasares. Estos al organizarse o al ordenarse biofísicamente van a formar los átomos desde los más elementales, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Y cuando estos átomos elementales pudieron enlazarse gracias al complemento electrónico que presentaban en sus nubes, formaron las moléculas desde las más básicas, como por ejemplo las moléculas de agua, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono. Y cuando estas moléculas, específicamente, cuando moléculas unidas por el carbono, porque este carbono es capaz de formar 4 enlaces, empezaron a formar cadenas inmensas de carbono-carbono, formaron las macromoléculas. Estas macromoléculas fueron conocidas como proteínas, carbohidratos, lípidos. Pero cuando estas macromoléculas se fueron juntando unas con otras, por ejemplo, fosfolípidos con glucosa, se formaron los glucolípidos. Cuando se formaron proteínas con lípidos, se formaron glucoproteínas. Entonces, estas moléculas formadas empezaron a generar espacios aislados fuera del medio. Mejor dicho, si ustedes recuerdan en su curso de biología, recordarán que la estructura de la materia o la estructura de la célula está formada por una membrana celular.
Esta membrana celular presenta fosfolípidos, presenta proteínas transmembrana, presenta proteínas externas y proteínas internas. Y estas proteínas transmembranas pueden tener diferente actividad, pueden ser como proteínas de membrana como canales de membrana, o proteínas de membrana como bombas de membrana, o simplemente proteínas de membrana como receptores. En buena cuenta, cuando estas macromoléculas fueron uniéndose unas con otras, fueron formando complejos supramoleculares. Estos complejos supramoleculares, cuando determinaron ya un espacio cerrado, un espacio aislado del medio externo, y cuando esa materia, al cual le llamamos información, empezó a constituirse como tal y a regular la actividad del medio interno de este ambiente aislado en relación al medio externo, se formó la célula. Entonces, esta célula, cuando empezó a proliferar, formó los tejidos. Los tejidos, cuando empezaron a organizarse de una manera peculiar, formaron los órganos. Los órganos configurados como tal formaron al individuo. Y el individuo formado, que es en este caso, sale después del nacimiento, llega a una sociedad. ¿Cómo lo reflejamos en el proceso histórico individual del desarrollo del embrión? Los espermatozoides están formados por todos estos componentes. Los óvulos están conformados por todos estos componentes. Al formarse el huevo cigoto se forma la célula. Al dividirse el huevo cigoto se forman los tejidos. Los tejidos forman los órganos, la organificación. A la tercera semana se forma el sistema nervioso, a la cuarta semana el sistema cardíaco y así, la organificación. Hasta antes del nacimiento, el embrión se convierte en un feto. El feto, ya cuando tiene un sistema nervioso formado, una corteza cerebral semiformada, ya puede percibir los estímulos externos y los estímulos internos de la madre y de la sociedad. Entonces, el desarrollo histórico del embrión repite el desarrollo histórico de un nivel tisular, hablamos de un sistema vivo tisular que va a estar regulada por la información metabólica que va a estar codificada en las moléculas que están en el espacio intersticial, que pueden ser hormonas, que pueden ser neurotransmisores, que pueden ser citoquinas, entre otras moléculas. Y cuando ya formamos el organismo, cuando los órganos están integrados, quien regula esa configuración va a ser el sistema neural, o sea, la información neural, que se va a codificar en impulsos nerviosos para regular esa actividad. Y cuando ya esos órganos están integrados por el sistema neural, se forma el individuo cuando ya tenemos una encefalización del sistema nervioso. Y esa encefalización del sistema nervioso va a tener núcleos corticales y subcorticales que se van a relacionar con vías aferentes y eferentes. Esa configuración de redes corticales, que forman no solamente redes, sino también circuitos, como estructura, va a determinar lo que sería una actividad psíquica. Por eso que la información que regula al individuo es la información psíquica. Y es después del nacimiento cuando éste ingresa en esa relación social como individuo de la sociedad. Y la sociedad como tal forma también o se mantiene a través de lo que conocemos como la información social. Entonces, en cada nivel de desarrollo hay cierto grado de complejidad uno más que otro. Sin embargo, cada uno de estos niveles ya establecidos se van a mantener en el desarrollo del individuo. Mejor dicho, cuando uno nace, tiene partículas, tiene átomos, tiene moléculas, tiene macromoléculas, tiene células, tiene tejidos al nacimiento. Y cuando estamos en el desarrollo, tanto en la infancia como en la adolescencia, como en la adultez, estamos
reestructurando cada uno de esos niveles de organización que tenemos dentro de nosotros mismos, como sistemas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del neocórtex cerebral, les digo que el recién nacido nace con una corteza, pero a partir de la corteza se forma una nueva capa que se llama el neocórtex cerebral. Este neocórtex cerebral va a estar configurado por redes y circuitos neurales como estructura, pero cada estructura va a dar una actividad, es como si fueran las dos caras de una misma moneda. O sea, la estructura es la masa, la actividad es la energía, la estructura es la anatomía que estudiaron y la actividad es la fisiología que están estudiando. La estructura es estática, la actividad es dinámica y las dos se entrelazan. Una estructura puede determinar la actividad puede determinar la estructura. Entonces, en ese contexto, cuando se forma el neocórtex cerebral, ese neocórtex cerebral, después del nacimiento, al configurarse como una estructura, va a tener una actividad a la cual le vamos a conocer como conciencia. Esa conciencia, esa actividad, esa estructura, se consolida en la adolescencia. Entonces, el neocórtex cerebral es la conciencia, claro, porque es la estructura y actividad, puesto que ya no lo consideramos como un órgano que contiene la mente o almacena y procesa mecánicamente información, sino como una red neocortical estructurada por diversas clases de información de la sociedad. El neocórtex de la persona es una memoria, porque como son redes, se mantienen en el tiempo. Entonces, esas redes codifican una cantidad inmensa de información, que pueden ser información que se transcribe como sentimientos, como conocimientos, como motivaciones, que caracterizan a cada uno de los individuos como tal, como una personalidad peculiar. Por eso somos diferentes. Entonces, el sistema nervioso, cuando se desarrolla, va a contener también todos los subsistemas, mejor dicho, que el sistema nervioso como tal tiene un nivel celular, tiene un nivel tisular, tiene un nivel ganglionar, tiene un nivel paleocortical, tiene un nivel neocortical. Y cada una de estas configuraciones determina una actividad. Entonces, el nivel celular existe porque está regulado por la información genética. El nivel tisular existe porque está regulado por la información metabólica y se codifica a nivel de la sinapsis. El sistema nuclear ganglionar es un sistema regulado por la información funcional y esto va a regular la actividad visceral y la actividad somática. El sistema o nivel paleocortical es cuando hay áreas cerebrales que ya se están celebrando, ya se están desarrollando y que van a ser conocidas neuroanatómicamente como el paleocórtex. Y esto va a determinar la actividad psíquica inconsciente. Específicamente, entonces, estamos hablando de núcleos subcorticales. Y cuando hablamos de un nivel neocortical, estamos hablando de la neocorteza, la corteza nueva que se forma y que eso nos hace diferentes a cualquier otro sistema vivo. Entonces, esta configuración neocortical dijimos que es la conciencia, por lo tanto, esto se codifica por información psíquica consciente. Muy bien, entonces, si esto lo queremos ver en el desarrollo de un feto que posteriormente se constituye en embrión, vamos a ver ese desarrollo. Miren, desde el nivel molecular, el nivel celular, la neurona, el nivel tisular, la sinapsis entre neuronas, el nivel orgánico, ganglionar, visceral y somático, que va a regular la actividad de las vísceras abdominales, de las vísceras torácicas, y el individuo humano como tal. O sea, acá ya va a haber ¿qué cosa? Paleocórtex, el sistema límbico y el sistema heterotípico. Y cuando ese neocórtex se consolida, ya hay un nivel psíquico consciente, es un neocórtex eulaminar y de transición. Entonces vamos a ver que cada uno de estos niveles está formado por configuraciones de la materia peculiar. El nivel celular por los ácidos nucleicos, el nivel tisular por redes locales sinápticas, el nivel orgánico por redes nucleares subcorticales y espinales, el individuo humano por redes paleocorticales, esto al nacer, antes del nacer, y después del nacer, el nivel psíquico consciente en redes neocorticales. Entonces, el cerebro en una persona adulta y en una persona después del nacimiento ya configuran estos niveles de organización.
los niveles de actividad psíquica personal. Hay nivel del sistema de la conciencia y el nivel de la epiconsciencia, de la inconsciencia. El nivel de la conciencia, no estoy hablando en términos de la psicología clásica, sino estoy hablando en términos más específicos de ver cómo después del nacimiento hay áreas que predominan unas sobre otras y que van a ser determinantes como estructura de determinar, valga la redundancia, la actividad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, ya en las redes que se están formando a nivel de frontotemporales, a nivel paritotemporoccipitales, a nivel prefrontal, que van a determinar como estructura el pensamiento, la percepción, la actuación personal. Y esto en el desarrollo del individuo lo podemos ver en el desarrollo de la corteza cerebral. Ahora, más prácticamente lo podemos ver acá, cómo se da el desarrollo histórico de la conciencia. Por ejemplo, el sistema afectivo emotivo se consolida como los sentimientos y que se desarrolla a partir de los 7 meses identificado en el cerebro. ¿A qué nivel? Básicamente en el neocórtex paralímbico. Desde los 3 años a los 12 años, el sistema cognitivo productivo, porque ya ese individuo está en la escuela, está en el jardín, está en el nido. Entonces, este sistema productivo básicamente va a reflejar el desarrollo de áreas cerebrales como el neocórtex paritotemporooccipital. Y pasados los 12 años, se forma el sistema cognitivo volitivo que va a determinar las motivaciones y que esto también va a estar regulado o determinado por áreas cerebrales que están en el neocórtex prefrontal dorsolateral. Entonces, en ese desarrollo de cada uno de nosotros, de cada individuo, se forman estos 3 sistemas que se van a constituir como sentimientos, conocimientos y motivaciones, pero que en el individuo esto va a formar el primer nivel afectivo emotivo, el temperamento, el segundo nivel, que es el cognitivo productivo, y el tercer nivel, el cognitivo volitivo, el carácter. Y esto es lo que la psicología clásica no logra explicar, pero sí lo menciona, como que el temperamento, el intelecto y el carácter como las esferas de una personalidad. En realidad, la psicología clásica, incluso la neurología clásica, menciona de que pareciera que nosotros nos ponemos como una ropa para decir que tenemos intelecto, que tenemos carácter, o simplemente para decir que nuestra personalidad es como que nosotros nos ponemos una ropa y adquirimos una nueva representación. No, el desarrollo de cada individuo tiene una peculiaridad. Por eso que cada uno de nosotros somos diferentes unos a otros. Entonces, desarrollamos sí perfiles como temperamento, intelecto, carácter, pero que eso está en función al desarrollo cerebral de cada uno. Para esto hay un método clínico de evaluar tomando en cuenta esto. Entonces, en el método clínico, ¿qué tenemos que hacer? Y ustedes tienen que ir aprendiendo esto desde el nivel básico, en cursos básicos como la fisiología. Primero, es explicar los procesos que determinan los defectos, los trastornos o deterioros de un enfermo. Dependen de cuán posible es deducir de los síntomas, a partir de los síntomas, lo siguiente: ¿qué nivel de organización está afectado? ¿Qué nivel podría haber sido el inicio, punto de partida? ¿Cuáles serían las condiciones extremas o la base del desarrollo que ha determinado los procesos de la enfermedad de una persona? Por ejemplo, al nacer encuentran un síndrome de Down, un niño con síndrome de Down. Entonces uno se pregunta, ¿esto ya es el producto final? ¿Pero a qué condiciones, o sea, qué nivel se ha afectado? Y todos sabemos que el síndrome de Down se da por una alteración del cromosoma 21. Entonces, ¿el nivel afectado cuál es? El nivel celular. Entonces, eso sería el punto de partida de todo el desarrollo, entre comillas, alterado de la división celular y todo lo demás. ¿Y cuáles serían las condiciones externas? Las condiciones externas serían la edad de la mujer. Pasados los 35 años, las condiciones hormonales cambian, las mutaciones puntuales, las mutaciones, las alteraciones de la configuración de los nucleótidos se modifican rápidamente. Entonces uno tiene que pensar así, desde el nivel celular hasta el nivel social. Entonces todo esto significa que él o la profesional deberá deducir la doble determinación de los procesos del individuo. La determinación desde el proceso genético y la determinación desde el proceso social. Entonces ver los diferentes niveles para que ustedes puedan abordar un paciente. Por ejemplo, este modelo clínico nos va a plantear una cosa. Nosotros abordamos un paciente o una paciente a partir de nuestras experiencias. Y por eso preguntamos, hacemos el interrogatorio a los pacientes.
preguntamos cuáles son las experiencias que ha tenido esta paciente. Y en función de ese resumen, por ejemplo, una niña embarazada que no sabe ni siquiera cuáles son los cambios de su organismo, una madre adolescente que no sabe ni siquiera cuáles son esos procesos del desarrollo del embarazo, va a tener desconocimiento de las condiciones, o sea, es la experiencia que tiene ella. Pero esa experiencia nos va a servir de información a nosotros, que vamos a elaborar un resumen. Entonces, a partir de experiencias, tengo que ver cómo resuelvo el problema. Busco el procedimiento. Ya tenemos experiencia en los eventos pasados. Ahora, en una paciente que abordamos, ¿qué hacemos? Le preguntamos. Busco información, leo documentos, leo artículos, busco datos válidos a la entrevista de la paciente, hago los diagnósticos presuntivos, hago luego el tratamiento correspondiente. Y a partir de eso, busco datos clínicos para determinar el problema personal e individual, para determinar el problema como tal, para abordar el problema como tal. Nuestras cabezas, por ejemplo, ustedes habrán escuchado la T4, los neurotransmisores, la T3, la progesterona, la testosterona, las glándulas, la hipófisis. ¿Eso qué repercusión tiene, por ejemplo, en una persona? ¿Qué condiciones se dan durante el embarazo? Una cosa es lo que puede ocurrir en la madre como tal, y otra cosa que, si bien es cierto está relacionada, es lo que ocurre en este individuo en formación. Que si bien es cierto hay un vínculo estrecho a través de esta estructura que es la placenta, las condiciones son diferentes, pero al mismo tiempo son condiciones que se relacionan unas con otras. ¿O qué cambios, por ejemplo, hay a condiciones externas extremas, por ejemplo, grandes altitudes? Entonces, cuando decimos qué es la información, lo que vamos a ver con las hormonas es básicamente la información metabólica, que la vamos a definir como una configuración de un tipo de estructuras moleculares cuya actividad es el modelo que determina el desarrollo de los sistemas individuales tisulares. Por lo tanto, la información metabólica está conformada por moléculas elementales que se componen como mensajeros químicos, se conocen como mensajeros químicos, o moléculas mensajeras, o señales químicas. Así, las diversas moléculas por medio de las que se ensamblan las células entre sí. Ahora sí yo les puedo hablar de información metabólica, porque ya debo entender que ustedes inmediatamente van a, en su cerebro, abordar lo que serían los mensajeros químicos o las hormonas como tal. Y entonces la actividad hormonal es el aspecto de actividad de un tipo de moléculas mensajeras que generalmente circulan en la sangre y que se configuran de un modo particular al llegar a los órganos blancos. Esta información metabólica, estamos hablando de nivel tisular, determina la reorganización del mismo nivel y de niveles superiores hacia niveles superiores como el sistema nervioso central. Entonces, a estas moléculas mensajeras les hemos puesto un montón de nombres: norepinefrina, acetilcolina, sustancia P, serotonina, colecisticolina, bombecina, entre otras cosas. Y no, hormonas. Entonces, hay un conjunto de moléculas que están en el espacio intersticial. Entonces, chicos, esto es un poco la premisa inicial, cómo vamos a abordar este capítulo. Vamos a hablar de información metabólica, vamos a hablar de información genética, vamos a hablar cómo se da ese desarrollo tanto del embrión hacia el feto y cómo se da el cambio fisiológico en la madre. Madre, feto, placenta. Muy bien, chicos. Entonces, esta es la primera clase. ¿Alguna pregunta?